Buenas, bienvenido, bienvenida o bienvenide una vez más a un nuevo capítulo de mi podcast Más allá del armario con Daniel Arcas. Y bueno, como habrás visto en el título, hoy quiero hablar un poco de mi proceso en mi cambio de mentalidad. Y claro, te pensarás, ¿cambio de mentalidad en qué sentido? Cambio de mentalidad, digamos, un poco en mi vida, ¿no? Del hecho de cómo he llegado hasta aquí y por qué estoy haciendo un poco lo que estoy haciendo. Porque realmente, aunque yo tenga la historia que tengo, no he decidido empezar a contarla y realmente mostrarme al mundo como una forma de ayuda hasta que no he pasado como un proceso en el que yo he decidido cambiar mi mente, ¿no? Pero claro, eso no ha sido de un día para otro. Entonces, os quería contar hoy un poco cómo ha sido un poco mi historia desde que terminé la carrera hasta hoy día, que han pasado ya 3 años, que parece poco, pero el tiempo pasa muy rápido. Y para quien no lo sepa, yo hice la carrera de trabajo social, que es una carrera preciosa, realmente, aprendes un montón, o sea, yo de verdad aprendí un montón de cosas, pero si os soy sincero, yo al principio quería estudiar audiovisuales. De hecho, el mundo un poco audiovisual, de la cámara, de sonido, de redes sociales y esto, es algo que me ha llamado muchísimo siempre y por eso también he querido un poco combinar las dos cosas, que es el amor que he tenido siempre por el mundo audiovisual, como por el hecho de ayudar a las personas y todo, que es por eso al final que acabé haciendo trabajo social, porque era mi segunda opción, ya que no entré en audiovisuales. Pero bueno, sé que si ha sido así es porque tenía que ser y yo lo agradezco un montón porque de verdad me ha dado muchas herramientas que hoy día puedo de verdad usar con las personas, ¿no? Y desde que terminé la carrera, tenéis que saber que yo quería haber entrado en un máster de mediación, pero al final no pude entrar básicamente porque me dieron la nota del TFG más tarde del plazo de matrícula para entrar en el máster. Entonces no entré. Y claro, al terminar la carrera tenía dos opciones: buscar alguna asociación o hacer oposiciones. Claro, yo en aquel entonces no me veía para nada haciendo oposiciones, porque yo era una persona que tenía una referencia de mí de que no sabía memorizar, no sabía estudiar, no sabía hacer eh, cosas que requerían, digamos, tanto esfuerzo y no me sentía tan inteligente, ¿no? Hablo en pasado porque en este tiempo, en estos años, esa referencia ha cambiado muchísimo. Y entonces, claro, yo no hice oposiciones y estuve un año entero sin trabajar, sin estudiar ni hacer nada. Y fue un día que mi hermano me dijo, oye, tienes que saber que mi hermano ha pasado por 20.000 proyectos, 20.000 cosas. O sea, para mí mi hermano es un ejemplo de constancia y de no rendirse. Y me dijo mi hermano un día de que estaba haciendo una formación de temas de marketing, ventas y demás online. Y que sí quería ser una de las primeras personas en hacer su formación, ya que era algo totalmente online, desde casa, que no tenía que mostrar la cara. Es que me hace mucha gracia pensar en aquel entonces porque la forma en la que me veía cualquier persona hace 2, 3 años era: Dani no quiere mostrar su cara, no quiere hablar con gente, le da miedo a la gente. Y porque tenéis que saber que yo he llegado a ir a psicólogos porque tenía ansiedad y fobia social, pero bueno, me gustaría hablar en otro episodio de cómo llegué a superar la fobia social, pero puede que a lo mejor sea el próximo capítulo, ya veré. Pero sí, como iba diciendo, yo empecé a formarme con mi hermano, ¿vale? Y me acuerdo que fue una formación que al principio me costó como verle, entre comillas, el futuro, pero yo confiaba muchísimo en mi hermano, porque mi hermano de verdad confiaba mucho en mí, que lo iba a hacer bien, que estaba preparado para poder dedicarme a esto, y yo os juro que lo hice
porque confiaba 100% en mi hermano. Y yo decía, si mi hermano dice que esto va a estar bien, que yo voy a poder hacer esto y que voy a ganar dinero con esto, yo voy a muerte. Y yo me acuerdo que había días que me levantaba a las 6 de la mañana. Tienes que saber que soy cero de madrugar, o sea, llevo muy mal madrugar. Entonces, había días que me levantaba a las 6 de la mañana porque uno de los chicos que nos daba la formación se levantaba a esa hora y nos levantábamos precisamente para hacer una hora de formación a las 6 y pico de la mañana. Luego cogía y me volvía a la cama, ¿vale? Pero yo realmente lo pienso y digo, wow, imagínate el nivel de compromiso y de verdad decir, oye, he dicho mi palabra de levantarme a las 6 de la mañana y lo hacía, ¿no? Que luego me fuese a dormir, porque al final tampoco tenía mucho más que hacer en aquel entonces, ¿no? Pero gracias a esta constancia realmente a decir, confío en mi hermano y lo hago hasta el final, sin saber cómo va a parar esto, tuve la suerte de que de verdad mi hermano vio en mí una persona que se le ocurrió mucho y que dijo, mi hermano me ha dicho que haga esto y yo voy a muerte, ¿no? Y gracias a eso empecé a trabajar con otra clienta de mi hermano y llevo 2 años trabajando con esta chica. Y tenéis que saber que cuando yo empecé con esta chica, en principio fue un mundo de estrés total, porque era tener que gestionar muchas cosas, muchas personas, enfrentarme a que yo en aquel entonces me sentía una persona muy pequeña, entonces veía a la chica con la que trabajaba como, sabes, muy grande, muy tal, porque además es una empresa grande y como que me daba mucho miedo decirle cualquier cosa, enfrentarme a tal, cuando realmente ella es la que estaba contratando mis servicios, ¿no? Y claro, igualmente para mí ya hacer eso fue un paso muy grande a empezar a cambiar mi mentalidad, porque a partir de ahí empecé a formarme. Y el punto de inflexión fue cuando hice una formación de método de estudio que es gracioso, pienso que algún día si no lo contaré un poco más a fondo, pero es una historia muy graciosa porque mi madre lo hizo para idiomas y luego, o sea, mi madre lo hizo porque una amiga de mi hermano lo había hecho, se lo había recomendado para mi madre, es una historia súper larga, bueno, no es tan larga, pero es un poco liosa. Y luego mi madre, después de hacerlo, nos lo dijo a mi hermano y a mí y lo hicimos, ¿no? Y claro, tenéis que saber que yo siempre me he comparado mucho con mi hermano en el tema, en general en todo, ¿no? Pero en el tema de estudios sobre todo, porque él siempre ha sido una persona de sacar muy buenas notas, era el que más amigos tenía, el que hablaba con todo el mundo sin problemas, siempre tal, sentía que era el más guapo. Mi hermano era como el todo, ¿no? Y yo, en cambio, siempre era el que iba con 5 raspado, el que le quedaba más alguna que otra y todo, ¿no? Y para mí el haber hecho una formación de método de estudio en el que yo pude aprender un idioma en 30 días, y de hecho ahora, como habéis, si estáis viendo mis stories y mis redes sociales, estoy haciendo un segundo idioma con este mismo método de italiano en 30 días, para mí ha sido una referencia muy fuerte el darme el primer paso de decir, yo también soy inteligente, yo también soy fuerte, soy grande, igual que mi hermano, igual que cualquier persona, ¿no? Y pienso que ahí fue como ese punto de empezar a hacer muchas más cosas que me costaban o que yo pensaba que no podía hacer porque era así, yo tenía el límite y no era tan bueno, ¿no? Y para mí ahí empezó una cosa de decir, empiezo a mejorar mucho en mi trabajo, empiezo a hacer mejor mis relaciones, empiezo porque puedo, porque realmente tengo la habilidad, ¿no? Y empecé a invertir bastante dinero, bueno, bastante, pienso que no es que me haya gastado tanto dinero, ¿no? Porque tampoco es que gane yo 1.000 millones de euros, pero sí que al final he decidido invertir bastante en mi formación de crecimiento personal, seguir y todo, pero porque al final ya rompí esa primera barrera, ¿no? De decir, joder, pues tengo una referencia de verdad de que yo puedo hacer muchas más cosas. Y pienso que eso también fue un paso muy grande a la hora de romper otras barreras, como la que he comentado antes, el tema de la fobia social,
que ya os contaré más en concreto qué cosas me llevaron, ¿no? Qué acciones, qué cosas me llevaron de forma más concreta. Pero con esto quiero llegar a que parece que no, pero esto influenció mucho en mi forma de vivir mi identidad. Porque tenéis que saber que yo dentro de este mundo antes tenía un poco un juicio de que no podía ser queer dentro de esto, ¿no? Es decir, dentro de la disciplina, del, digamos, conseguir metas, hacer cosas, no podía mostrarme como queer, no podía mostrarme como trans, no podía, porque era como, parecía que se invalidaba todas estas metas, todas estas cosas que hacía y no que realmente era un complemento de mi crecimiento, ¿no? Y al final me di cuenta de que esta misma historia que estaba intentando ocultar mientras crecía era realmente la base de por qué yo empecé a crecer, ¿no? Porque yo realmente nunca hubiese llegado a vivir como viví la carrera, terminar bien la carrera, luego mostrarme cómo soy en mi trabajo y todo, si antes no hubiese salido del armario, me hubiese mostrado cómo soy, ¿no? Y al final es como, si una vez no acepté lo que la sociedad quiere y empecé a mostrar mi identidad y empecé a mostrar cómo soy, no puedo volver a aceptar un camino que no quiero. Entonces, al igual que la primera vez di el paso para mostrarme cómo soy mi identidad, puedo dar 1000, 2000 y 3000 pasos más hacia la vida que quiero. Puedo dejar una carrera, empezar 3 carreras, puedo empezar 50 trabajos, puedo, indiferentemente de lo que quiera la sociedad, de lo que quiera el resto de personas, de lo que quieran otras personas, porque ya he roto una barrera mucho más grande, que es la del armario. En el momento que yo hice eso, eso ya era mi primera referencia para lograr todo lo que he logrado hasta hoy. Entonces, para mí, eso es lo más grande que al final me ha llevado a donde estoy. Y pienso que haberme ocultado o intentado separar todo este crecimiento de mi identidad y quién soy, no estaba siendo justo. No estaba siendo justo conmigo ni con el aprendizaje que tuve en ese momento, porque realmente ese fue el aprendizaje más grande en mi vida. Ese fue el primer paso que construyó la vida que tengo hoy, ¿no? Obviamente tuve que seguir trabajándolo y seguir rompiendo más armarios en mi vida, ¿no? En ese sentido, que al final pienso que no, en tu armario no es solo tu identidad, sino también la vida que estás teniendo y no quieres tener, o la vida que estás eligiendo no tener en ese sentido, ¿no? En general, ya sea con tener un tipo de relación, tener un tipo de amistad, tener un tipo de trabajo, tener un tipo de carrera y lo que tú quieres en tu vida. Entonces, dicho esto, para mí mi aprendizaje más grande en este camino ha sido el poder juntar mi vida, mi crecimiento con mi identidad y abrazar esta identidad de quién soy y verlo de verdad como el aprendizaje más grande de mi vida y como lo que me ha llevado a ser quien soy y no como algo aparte o externo, ¿no? Y que al final si yo cuento quién soy, tengo que contar esto de mí. Tengo que contar esto porque si yo no hubiese nacido así, ni hubiese sido así, ni hubiese vivido así, no hubiese tenido el crecimiento que he tenido, ni hubiese tenido probablemente las amistades que tengo, ni las relaciones que tengo, ni lo que me ha hecho ser más grande, ni el amor que siento, ni todo, ¿no? Y entiendo perfectamente que haya gente que decida no mostrarlo porque, joder, a veces te sientes un poco vulnerable ante el mundo, ante la vida y todo, pero pienso que al final también es bueno ser honesto con uno mismo y aceptar que al final tu historia eres tú, es lo que te define y es lo que te ha llevado hasta donde te ha llevado. Y por eso pienso que es bueno agradecerlo, ser agradecido y, y felicitarse también. Felicitarse por el hecho de haber dado un primer paso
haber roto un primer armario en tu vida que romperá muchos más. Así que, dicho esto, te vuelvo a dar muchas las gracias y te deseo mucho que puedas romper muchos armarios en tu vida, no solo con tu identidad, con tu orientación o con lo que sea, sino que de verdad que seas capaz de romper cada puerta, cada barrera que te esté frenando de verdad a vivir como tú quieres. Así que, dicho esto, te vuelvo a dar muchas las gracias y te felicito de verdad porque estés aquí una vez más y espero verte muy pronto en el próximo capítulo. Un abrazo muy grande.